Para mí es más que un placer tenerlas a ustedes aquí con nosotros desde Argentina, desde donde ustedes se encuentren, pues apoyándonos en este día. Tenemos a Miguelina desde La Vega, tenemos muchísima gente linda de ahí que van a ir escribiendo poquito a poco y los que van llegando. Ustedes saben que esto es una hora aquí en Santo Domingo un poquito peligrosa y en algunas otras ciudades también y demarcaciones de nuestro país por el tema del nuevo toque de queda. La gente anda apresurada, pero vamos a comenzar. Ustedes saben que yo les había pues dicho en algunas ocasiones de que esta era una especie de segunda parte de lo que es la conferencia del aborto y van a entender por qué. Pues el rechazo, uno de los principales, de las principales fuentes que tiene es precisamente esa parte del embarazo no deseado de algunas mujeres o que han rechazado a la criatura en el proceso. Pero vamos a entrar desde el comienzo para que me puedan entender. Bien, vamos a compartir pantalla en este momento. Por favor, tomen notas, que al final vamos a tener la oportunidad de plantear las preguntas, las inquietudes que puedan tener. Ustedes saben que para mí siempre, siempre es un placer poder ayudarles a ustedes a clarificar sus inquietudes a través de lo que puedo ir conociendo. El conversatorio va a estar cargado de mucha información para ustedes, de tips al mismo tiempo que voy dando las informaciones y las estadísticas, les voy dando los tips para que ustedes puedan entender cada cosa. Bien, entonces me pueden ir escribiendo en el chat sus preguntas, sus inquietudes, pueden hacerlo directo, pueden hacerlo en privado, no importa, y así cada uno puede ir pues también anotando, viendo la pregunta de los demás para saber qué cosas pueden preguntar o si ya lo preguntaron, alguien más pues puede plantear otra inquietud. Lo primero es que debemos de saber que el rechazo es un tema de sanidad interior y de liberación. Esto no es un tema que se trabaja a la ligera. Esto no es un tema que vamos a trabajarlo en una simple conversación o en una simple consejería. Es un tema de procesos. Es un tema que hay que llegar a las raíces, a la profundidad, porque ciertamente hay un arraigo incluso generacional dentro de este tema. El problema del rechazo, todos en la vida, todos en la vida hemos sido rechazados de una u otra manera, estemos conscientes de las consecuencias de las heridas de ese rechazo o no. Y los hijos de Dios pueden experimentar el rechazo de sus amigos y familiares, aunque usted no lo crea. El rechazo es un león agazapado, acechando a su presa, acechando a su presa, esperando para hundir su mandíbula en esa persona indefensa. Es un ataque que nos deja a nosotros mutilados emocionalmente y heridos. Entonces nosotros caminamos por la vida a través de la aprobación y con temor a ser vulnerables. Demandamos aceptación y luego nos negamos a extenderla. El rechazo se convierte en una respuesta por defecto que nosotros damos una y otra vez. El rechazo es tan antiguo como el tiempo. La Biblia está llena de cuentas eh, de rechazo, de historias que nos hablan del rechazo. Pero la más épica de todas comenzó, como ustedes pueden ver aquí, con nosotros en nuestro viaje para definir el rechazo en Génesis 3. Y nos damos cuenta que la historia de cuando las personas que Dios amó y creó para entrar en relación con Él, lo rechazaron. ¿Sí? Ese primer rechazo, el plan para el resto de la humanidad pudiera experimentar la gracia maravillosa de Dios, no había, o sea, sin esa parte no habría sido necesario. Nuestras historias personales de rechazo nos dan una oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio cuando nosotros extendemos esa gracia y perdón a esos que nos quieren. Muchas personas han sufrido en mayor o menor grado rechazo. Estoy segura que tú en alguna historia, en una parte de tu historia, tienes que tener algún tipo de rechazo, por lo cual el nivel de presión puede variar de leve a grave. Yo pude haber tenido grave, tú puedes haber tenido leves heridas. Las personas que no encuentran aceptación en un área, por lo general, destruyen relaciones en otras áreas de su vida. Por ejemplo, al encontrar aceptación a través de la provisión material, de lo económico, una persona puede encontrarse
siendo esclavo del trabajo, alguien que necesita constantemente eh, estar detrás de producir, porque yo necesito tener sustento, yo necesito tener el dinero en el bolsillo, porque si no yo me siento deficiente. Entonces, eso va a provocar rechazo, alejamiento hacia su familia por la deficiencia del tiempo de pasar junto con ellos, porque son personas que se vuelven que lo que nosotros conocemos como workaholics o trabajólicos. Entonces, si nosotros relacionamos estas causas con los espíritus inmundos, que son los demonios, entonces mostramos cómo ellos se aprovechan de esa obra de la carne del hombre cuando nosotros dejamos de estar dentro de la presencia de Dios y la guía del Espíritu Santo. Vamos a comenzar especificando que hay dos tipos, que antes que nada vamos a definir, perdón. El rechazo es el proceso y la consecuencia de rechazar. Vamos a entender esta parte, que es resistir, negar o refutar. Al manifestar o concretar el rechazo hacia algo, la persona deja en evidencia que no le aceptan o no le toleran. Es una resistencia que presenta un cuerpo a la fuerza ejercida por otro, obligándolo a retroceder en su curso o en su movimiento. Estoy hablando de la definición literal. El rechazo es el acto de dejar abandonado o menospreciado a otra persona. El rechazo es la ausencia o la sensación de ausencia de amor significativo. Es la ausencia o la sensación de ausencia de la aceptación incondicional. Estoy clarificando esta parte porque puede ser que usted esté recibiendo o usted sienta y perciba eso como tal, aunque no lo esté recibiendo. Y vamos a entender por qué un poco más adelante. Esto da como resultado entonces el rechazo de sí mismo, una baja autoestima. Somos seres sociales, entiendan esto, somos seres sociales y necesitamos interacción para subsistir. En base a eso, entendemos que cualquiera que en su infancia ha sentido rechazo tiene todas las condiciones para ser agresivo en su entorno social al llegar a la edad adulta. ¿Ok? Esto es un rasgo primordial de quienes han pasado por algún tipo de rechazo. Son personas agresivas, son personas pasivo-agresivas, son personas que se irritan fácilmente y hay un rechazo no manifiesto guardado en estas personas. Entonces, el círculo vicioso del rechazo es el siguiente. Me siento rechazado, entonces yo rechazo a otros, por ende los otros me rechazan a mí. ¿Qué te parece? Estoy segura que en algún momento tú te has visto envuelto o envuelta en este tipo de círculo vicioso. Entonces, hay dos tipos de rechazo, como acabo de decirle. Número uno es el rechazo manifiesto, cuando es abierto o es evidente. Por ejemplo, un niño no deseado, no amado. Ocurre cuando este niño sabe, cuando el niño sabe que el embarazo de mamá no fue planeado, por ende vino por accidente. Y luego se le dice que él no fue programado, no fue deseado ni esperado, cosa que realmente no ocurre en los bebés que sí han sido deseados. Y es muy evidente cuando un papá le dice a su hijo, ojalá no hubieras nacido nunca, maldigo el día que naciste, eres una mala persona, no sirves para nada, no tienes arreglo, ¿quién te podrá querer con esa forma de ser? Yo quería un niño y no una niña, llegaste en mal momento, eres un inútil, un perdedor, un fracasado y todas las etiquetas que usted se pueda imaginar se le dicen a esa persona. Estas palabras, aparte de lastimar el alma de ese ser humano, dejan en esa persona una sensación de que no es importante, de que no es aceptado, ni siquiera dentro de su misma familia. Otras actitudes que demuestran abiertamente rechazo son estar mucho tiempo lejos del niño, debido especialmente a ese egoísmo que se siente de que tú estás invadiendo mi vida, golpear al niño por enojo o por frustración,
tener una aventura amorosa, adulterio, sexo ilícito, divorciarse del cónyuge por estupideces, criticar al niño constantemente, caricias inapropiadas o directamente abuso sexual, y son los que abren la puerta para que entren esos espíritus de rechazo también en la vida de una persona. Otros motivos para sentir rechazo son el abandono del bebé en algún lugar, como un orfanato, una estación de bomberos, intento de aborto, ser dados en adopción, ser dados a un tío, un abuelo, amigos, parientes, regalar una criatura en general, dependencia de drogas, alcohol, situaciones muy problemáticas en la vida de la madre durante el embarazo, tensiones, depresiones, situaciones violentas, adulterio, fornicación, un parto difícil y prolongado que causó el sufrimiento del niño o de la niña. Todo eso deja huellas en el alma de un ser humano. Y estoy hablando de un ser humano que está o en el vientre o recién nacido o en una edad temprana. Y usted dirá, pero ¿y cómo es posible que lo perciba? Sí, lo percibe y su espíritu está marcado con eso. Todo eso produce un trauma en esa criatura, aunque las cosas hubieran ocurrido incluso, como dije, antes del nacimiento. Por esto es muy importante que la persona sepa cuáles fueron sus condiciones prenatales. Quienes han ido a terapia saben que una de las primeras cosas que los psicólogos preguntan es cómo fue el embarazo de tu madre contigo. ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Fuiste deseado? ¿No fuiste deseado? Por ejemplo, yo le he contado en mi testimonio, yo yendo a terapia, porque mi mamá me mandó a terapia en mi tercer embarazo. Recuerden que soy sexagesta, pero solo 3 productos. Y en el tercero mi mamá se dio cuenta que yo repetía un ciclo de rechazo con mis hijos. Y dentro de esa terapia yo me di cuenta que yo, ¿por qué lo hacía? Porque yo había sido, mi mamá intentó abortarme a mí. Entonces, por lo tanto, yo no lo sabía, esto estaba en mi inconsciente grabado, estaba en mi alma, estaba en mi espíritu registrado, pero yo no tenía conocimiento, no era consciente. Pero yo entonces reproducía lo mismo en mis embarazos y yo no lo sabía. Bien, entonces estas cosas establecen, cuando nosotros podemos saber primero cuáles fueron nuestras condiciones prenatales, podemos establecer cuál es el grado de rechazo que estamos manejando y el trauma que tenemos desde nuestra alma. El segundo rechazo es el encubierto o el no intencionado, como lo es la sobreprotección, que es muy común en los padres latinos y las madres, y el sofocamiento. Por ejemplo, se evita dar responsabilidades al niño porque él no puede, se le impide al niño que vaya tomando independencia, que se desarrolle, no se le deja hacer nada porque él no puede, porque él es débil, porque tiene una situación, porque tiene una condición de salud. Y el mensaje que constantemente le estamos dando es que no puedes, no puedes, no eres capaz o no eres digno. Y eso actúa como una castración emocional y por ende la sobreprotección, repito, es una forma de rechazo que aunque es involuntaria, hace muchísimo daño al niño. Amor incondicional, te amo, sí. En este caso sería amor condicional. O sea, yo te amo si tú te portas bien, si tú haces tal cosa, si sacas buena nota, si tú obedeces, etcétera. Los niños pueden reaccionar a esas cosas de 3 formas diferentes: actuar para buscar aceptación, o apartarse, o rebelarse. Y yo quiero que tú vayas tomando nota, porque yo estoy segura que tú o has pasado por ahí, o tienes a alguien en tu casa viviendo ese cuadro, o conoces a alguien que está viviendo ese cuadro. Vuelvo y te repito, las 3 formas que tiene un niño de reaccionar ante el amor condicionado de su familia es constantemente buscar aceptación en otros, apartarse y aislarse en su propia casa, o simplemente en el extremo rebelarse porque ya no lo puede manejar más. Entonces, la muerte prematura de los padres, lo que significa que es la pérdida de la fuente principal de amor y aceptación, es una forma eh, encubierta, claro está, no intencionada, de rechazo. Cuando nace varón y los papás querían niña o viceversa, entonces los papás se vuelven súper buenos para cubrir la culpa de rechazar a ese niño. Vamos a ver. Hay padres que se pasan contando cómo fue la llegada de su hijo, tratando de que ese bebé no deseado
como que ellos lo quieran enmendar un poco. Y el niño capta eso, aunque tú no te des cuenta, en sus emociones y percibe que él no era deseado o ella no era deseada. La privación del amor paterno, materno, por ejemplo, confinamientos largos en hospitales durante la infancia o la niñez, largos viajes de trabajo, que papá o mamá hayan estado en la milicia o algo así y hayan estado privados de la presencia de sus padres por mucho tiempo. Incapacidad de los padres para comunicar amor, cariño de forma verbal o física. No hay sustitutos para las expresiones de cariño. ¿Ok? No hay muestras de afecto o de interés por parte de un padre. Esto va haciendo heridas en las emociones y en el espíritu de esa criatura. Comparaciones desfavorables o de favoritismo con los hermanos, amigos o parientes. El divorcio de los padres es también recibido como rechazo, porque entra la culpa en ellos. Comienzan a decir que a causa de ellos se dan estas cosas. Violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Los niños que presentan actos de violencia son marcados por el resto de su vida. No importa el tipo de violencia que están presenciando. Muchas veces ellos mismos se culpan también de esa violencia que hay en el hogar. Ellos sienten que son la razón de la violencia. Normalmente estos niños van a repetir lo mismo en sus hogares porque tienen una hostilidad, una ira tan en el fondo que simplemente no la pueden procesar y andan ladrando todo el tiempo porque todo lo que han visto no han podido digerirlo emocionalmente. Y lógicamente el máximo exponente del rechazo es el suicidio de uno de sus padres. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se propaga el rechazo? Ya vimos que el rechazo es un círculo vicioso. Me rechazan, yo rechazo y me rechazan. Yo rechazo, me rechazan, yo rechazo. Entonces, el punto número uno de rechazo es el matrimonio. El cónyuge que antes del matrimonio ha experimentado rechazo significativo, señores, va a pasar factura a su pareja. No sabe dar ni recibir amor y nunca ha aprendido ni siquiera porción básica de confianza. Por eso es que cuando nosotros estamos hablando con jóvenes, hay que hablar de este tipo de cosas, porque si tú no conoces con quién te estás entrando en una relación, con quién estás entrando en un matrimonio, que es un acto permanente, está diseñado para ser permanente, entonces vas a tener muchísimas situaciones. Los sentimientos de inferioridad impiden la participación en actividades de rutina, tales como intentar tareas que tengan el riesgo de fracasar, disfrutar de tiempos de ocio, establecimiento de meta a largo plazo, problemas en el área de la comunicación, hostilidad, mal genio. ¿Te suena familiar? Estoy segura que sí. Estoy segura que si tú estás casado o casada, esto te suena familiar. Los cónyuges bien adaptados, por lo general, no comprenden el comportamiento neurótico de una persona rechazada. Son personas que tienen la mecha corta, que son explosivas en su carácter. La persona que tiene un patrón de rechazo desde su niñez a menudo indican rechazo en situaciones y en conversaciones donde no existe rechazo alguno. Y algo muy frecuente es que las personas rechazadas se casan entre sí y siguen un patrón de rechazo mutuo, ya sea real o imaginario, una interpretación falsa de ciertos hechos, sumado a que somos susceptibles de por sí. Eso abre viejas heridas y amplía aún más el rechazo supuesto o verdadero. ¿Ok? Esa susceptibilidad juega un papel muy importante en esta área porque a veces hace ver cosas que en realidad no existen. Las conversaciones o comentarios son tomados y sacados completamente de contexto en forma equivocada. Y eso abre puertas para sentir todavía más rechazo. Otro resultado del rechazo es adherirse como una sanguijuela a la persona que le produce amor. Este tipo de personas se llama chupasangre. Son vampiros emocionales, monopolizan el tiempo con la pareja y muchas veces hay un excesivo control, intento de dominio, celos excesivos
son normales en una relación cuando hay uno de ellos que ha sido rechazado. Cuando la persona agobiada por estas situaciones de control excesivo hace un esfuerzo por dejar de ser oprimida por su pareja, entonces comienzan las peleas y esto agrega un rechazo adicional al enfermo de rechazo. Las personas rechazadas no pueden permitir que sus amigos verdaderos tengan derecho a ser independientes, sino que muchas veces tratan de controlarlos y sin querer dan lugar a más rechazo. Entonces, al amar incondicionalmente a una persona rechazada, con frecuencia resultará en que el rechazado no entienda, no estime y no valore el amor. Pues esa personalidad rechazada no sabe cómo obrar normalmente en un ambiente de amor y siente que no tiene el control. El rechazado tiene que tener el control. A menudo la persona rechazada se porta de tal manera que origina rechazo en quienes lo rodean, en quienes lo aman, en quienes lo estiman, en quienes realmente lo valoran y le quieren ayudar, pero ellos no entienden el mensaje que esos que le aman le quieren enviar. Y otro resultado del rechazo es el adulterio, que produce un daño que puede ser irreversible. El rechazo produce rechazo. Siempre será así. Y no es algo bueno, sino poco a poco va destruyendo la vida de la persona que no comprende por qué está como está. Al ser algo muy malo el rechazo, se puede hablar de una influencia muy negativa en nuestra vida. Algo que actúa para que vayamos descendiendo hacia un hoyo, como si fuera un abismo, vamos a un abismo, poco a poco y vamos descendiendo. Y esto solamente puede provenir de Satanás. De Satanás, eso es todo. Porque él es el único que viene para robar, para dividir, para robar el amor, para robar la paz, para robar la felicidad, etcétera. Entonces, una madre y un padre que sufrieron rechazo no pueden dar verdadero amor. Dan un amor enfermo, es un amor que está condicionado o por medio de regalos, de dinero, de interés, por compasión, pero es un amor que está dañado. Entonces, este espíritu luego lo transmiten a los hijos que también tienen rechazo. O sea, estamos hablando que es de nunca acabar. Y alguien tiene que decir, hay que parar. El siguiente lugar para poder esparcir, propagar este rechazo es en la escuela. Ojo aquí, mamá y papá. Los niños que vienen de un hogar donde hay rechazo suelen experimentar este tipo de mensaje encubierto. Escúchame bien. Te voy a aceptar si haces un buen trabajo, si sacas una buena nota, si te portas bien. Aunque este mensaje puede ser solo de sus mentes, a veces en la escuela, sin querer, los maestros también le dan ese mensaje a nuestros hijos. O sea, tú eres excelente estudiante, por eso yo te voy a escuchar, no te voy a ignorar, etcétera, etcétera. Y por otro lado, hoy en día, muchos niños persiguen y hostigan constantemente a otros niños en las escuelas. Y esto trae el bullying, porque entonces recuerda que estamos hablando de que el niño rechazado es un niño agresivo. Muchas veces hay violencias, hay golpes, hay abuso entre ellos mismos. Puede que en la escuela haya mucho más rechazo y burla de lo que realmente se ve, de lo que realmente te quieren decir. Muchas veces los niños son muy crueles, dependiendo de la edad, en grados mayores. Y esto ahonda aún más en el estado del rechazo. Generalmente el rechazo al no recibir la aceptación que se necesita o que se demanda o que se está dependiente constantemente de la otra persona, lo que hace es que desarrollan un comportamiento infantil, casi egoísta, fastidioso, antisocial, frustración, ira, hostilidad, se vuelven como yo le digo, chiquichou permanente, todo es un teatro, aislamiento, silencio, hipocondríacos, enfermedades psicosomáticas. Claro está, albergan falta de perdón, resentimiento muy fácil y siempre son personas rencorosas. En cuanto al hogar, en nuestra niñez temprana o en la adolescencia, los niños adolescentes que se pasan mucho tiempo solos también muestran manifestaciones de rechazo.
Los castigos y las observaciones muy duras de continuo por parte de sus padres o de las figuras de autoridad, las críticas, decir siempre que nada lo pueden hacer bien, avergonzarlo frente a los extraños. No hay para el niño o el joven palabras de elogio o de aliento. Todo esto predispone a tener un espíritu de rechazo. Muy especial en este tiempo. Nosotros podemos ver jóvenes muy desanimados, sin ningún tipo de meta, sin ningún tipo de proyección al futuro, y parecen jóvenes que ya no quieren vivir. Hace poco vimos el suicidio del niño en el Cibao por haber perdido en un juego. Y nos ponemos a preguntar dónde están entonces las atenciones de esos padres. Los estudios revelan que los padres siempre le están diciendo a este tipo de niños que no sirven para nada, que son inútiles, que no van a lograr nunca nada en la vida, que están yendo errantes y vagabundos en la vida, que están, entonces, lógicamente que veamos reacciones de jóvenes que están desmotivados, desanimados, ociosos todo el tiempo y pensando muchas veces que ni siquiera van a durar mucho en esta vida. Entonces, los jóvenes que tienen una perspectiva de vida hasta 35 años y ya piensan que de ahí no van a pasar. Ellos creen que no van a vivir mucho y por lo tanto disfrutan de la vida al máximo, entregándose a todo tipo de exceso y de libertinaje. Y todo esto es debido al trato que esos padres le han dado, donde no les motivan, no les alientan a sus hijos, sino que expresan que no tienen futuro o simplemente son inútiles. No en balde dice la palabra, en los últimos tiempos los padres se volverán contra los hijos y los hijos contra los padres. Honestamente, siempre me llama la atención esto porque no me explicaba, yo no entendía qué iba a pasar dentro de la familia para que haya este tipo de separación. Y como todo esto es espiritual, primero que nada, y quiero que lo entiendan, estos niños y jóvenes están alcanzando todas las palabras de fracasos y derrotas que han pronunciado sobre ellos sus padres. Por lo tanto, su vida carece de metas, carece de valor y de propósito alguno. Ustedes saben que la palabra dice que de la boca sale la vida y la muerte. Estén como estén tus hijos, aún pueden cambiar. Usa palabras de bendición, cambia tu vocabulario, porque si sigues así, declarando sobre ellos que no sirven para nada, esto es lo que vas a ver en el futuro, si es que no has perdido alguno ya. Los padres, por desconocimiento, están sacando la vida del alma de sus hijos. Se han apartado totalmente de la palabra de Dios, que debemos de bendecir y no maldecir. Toda palabra de dolor, de amargura, de resentimiento que tú has pronunciado sobre tus hijos, tienes que comenzar a cortarla, a cancelarla, porque si no les va a alcanzar. Tienes que comenzar a declarar bendición. Otro motivo para sentir rechazo, y quiero que presten mucha atención porque nosotros hablamos un poquito sobre esto en el conversatorio anterior, es por abuso o violación. ¿Pueden ustedes imaginarse el trauma y el dolor de un niño o una niña abusado? Y no solo invadirá al niño o al joven espíritu de rechazo, sino también temor, dolor emocional, tortura, tormento mental, vergüenza, indignidad, culpa, de todo. Es muy común que en jóvenes abusados, en niños abusados, en su edad adulta se vuelvan a la prostitución, al homosexualismo, al lesbianismo, que sean lujuriosos, lasciviosos, depredadores sexuales, viciosos con la pornografía, masoquistas, sádicos, exhibicionistas, que sean mujeres frígidas, que tengan impotencia y todas las, eh, eh, ¿cómo se llama? Toda aberración sexual. Y es decir, que casi seguro que van a sufrir de algún tipo de iniquidad sexual. Otra cosa puede ser consecuencia de un abuso sexual. Es también la rebelión, la amargura, el comportamiento antisocial, vandálico, comportamiento criminal, pero también puede ser lo contrario. Puede ser que se vayan a los extremos. Otra forma de propagar el rechazo es entre hermanos o parientes. Los padres tienen que ser muy cuidadosos en el trato equitativo para con todos sus hijos. No fomentar la rivalidad, la competencia, la envidia ni celos entre los hermanos.
Todos tienen derechos por igual a las palabras de elogio, aprobaciones y todo ese tipo de cosas. Y aunque haya entre los niños uno más difícil que los otros, justamente ese que es difícil necesita un trato más cuidadoso. Escuchen la palabra que estoy utilizando, un trato más cuidadoso, no de favoritismo, no especial, más cauteloso. ¿Ok? Cada niño tiene un talento, una virtud, incluso defectos propios, y cada uno debe recibir un trato de acuerdo a la necesidad emocional que está presentando. Finalmente, en esta área debemos de buscar ser liberados del rechazo, ya que los padres rechazados que van a producir hijos rechazados. La cuarta área es en la edad adulta, 40 años o más. Ustedes saben que a esta edad se tiene una crisis. Inevitablemente llega a esta edad una autoevaluación de nuestras vidas en base a lo que yo he logrado, lo que pude haber hecho, lo que no hice. Se me acabaron relaciones en el camino de gran significado, llegan temores acerca del futuro incierto, amenazas de pobreza, de la quiebra, de que no voy a tener, de que no voy a lograr, la fuerza de la juventud ya se me fueron, enfermedades que se asoman, que si la menopausia, señor, un millón de cosas. Esto se llama una crisis de la mediana edad. Y todo va a ocurrir como consecuencia de una vida espiritual pobre, sin relación espiritual íntima con tu creador. La verdadera sabiduría, ustedes saben de dónde dice la palabra que viene, ¿verdad? Comienza con el correcto temor a Jehová. Nunca ha tomado un lugar adecuado en la vida de una persona si no está en intimidad con el Señor, con su creador. Para la mujer, los hijos se están yendo del hogar, la identidad de la madre que está fundada en un papel de cuidado y protección se va desvaneciendo, la belleza física va declinando. Para el hombre es muy importante para él los logros que ha tenido como ser humano a esta edad, pero las fuerzas y la resistencia van disminuyendo poco a poco en esta edad. Entonces pueden ocurrir situaciones que abran puertas al rechazo. Número uno, divorcio, que termina con todos los sueños. Sentirse demasiado viejo o vieja para cambiar de carrera o para establecer nuevas metas. Creer que la situación financiera haga posible ciertos logros. Servicios y favores que se hicieron a otras personas que terminan en ingratitudes, en olvidos. Amoríos frustrados, traiciones, abandono, olvido de los hijos. Sensación de ser una carga para los demás. En resumen, siempre que se experimenta el rechazo, se llega a una crisis de identidad que abre la puerta a toda clase de demonios que tratan de establecerse en la mente o en la personalidad de un individuo. Y de repente puede llegar tanta amargura que la persona se halla irreconocible. A menos que el Espíritu Santo de Dios corrija ese daño, primero que nada, tú tienes que permitirle, porque acuérdate que es un caballero, que pueda corregir ese daño en tus emociones, en vano tú vas a poder trabajar los síntomas. El rechazo causa rabia, causa angustia y una tendencia a pensar lo peor sobre las personas. Algunos de nosotros aceptamos la identidad de rechazado, provocando que el rechazo se convierta en nuestra reacción y respuesta por defecto para otros. Entonces, nosotros podemos observar que cuando una persona está en problemas de rechazo, existen ciertos síntomas, aparte de esto que yo te estoy mencionando, que tú debes tomar en cuenta para poder ayudarle. Una persona rechazada, una persona que ha sufrido rechazo, presenta hostilidad. La persona es casi agresiva con los demás, todo el tiempo agresiva con los demás. Y muchas veces vemos esto en cristianos, aún en personas que, 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 que dicen ser creyentes. Algunas personas que están en posiciones de liderazgo, que se llaman ser muy sinceros, muy rectos, confrontan a la gente en forma a veces agresiva y cruel. Carecen del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre y la benignidad. Esas personas necesitan liberarse de la hostilidad a causa del rechazo. Jamás una persona puede recibir madurez espiritual si no se libera primero del rechazo. Otro síntoma es la depresión. Es un síntoma muy común del rechazo. Y casi siempre la persona deprimida debe ser tratada con oración
de sanidad interior y liberación del espíritu de rechazo. También sufren de ansiedad. Muchas veces sucede por el temor constante de seguir recibiendo más rechazo. No olvide que la persona que tiene rechazo en sí crea a su alrededor más rechazo. También son personas que sufren de escapismo por medio del trabajo excesivo, de la televisión, del alcohol, de las drogas, de relaciones fuera de su relación principal, pornografía, dormir mucho, meterse a juego electrónico por horas, el aislamiento. Otros síntomas son las enfermedades psicosomáticas, resentimiento, amargura, pueden crear enfermedades dentro de la persona como cáncer, diabetes, hipertensión, artritis. Otro síntoma es la rebeldía. Como a mí nadie me ama, yo voy a hacer lo que me da la gana. Otro síntoma es la manipulación a los demás. Otros indicios de una persona que sufre de espíritu de rechazo es comerse las uñas, hacerse pipí en la cama, chuparse los dedos, estar todo el tiempo en niveles de ansiedad y de nervios, lujurias, pensamientos obsesivos, estados psicóticos como esquizofrenia, paranoia, psicosis obsesiva compulsiva, una persona con doblez de ánimo. Entonces, cuando más rechazo hemos recibido, nuestro cuadro mental se va a ir agravando. La persona comienza a disociarse, a sufrir y puede aparecer terribles problemas mentales, incluso desórdenes psiquiátricos muy, muy graves. El rechazo hace descender incluso temporalmente nuestro coeficiente intelectual, merma nuestra memoria a corto plazo y la capacidad de decisión. Un estudio en la Universidad de Michigan determinó que el rechazo hace que se sientan zonas de dolor en el cerebro. Esas mismas áreas cerebrales son las que se activan cuando nosotros nos sentimos rechazados y cuando sentimos el dolor físico. Perdón, no se escuchaba, perdón. Les decía que por eso el rechazo duele, duele mucho. Neurológicamente hablando, duele. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro responde de modo idéntico, pero al desprecio y al dolor físico. O sea, la memoria no es capaz de rememorar verdaderamente el dolor físico. Sin embargo, cuando nosotros recibimos un rechazo doloroso, enseguida nos vemos con los mismos sentimientos y el cerebro responde como si fuera un dolor físico. Buscar la aprobación constante de los demás puede ser contraproducente. Si eres de lo que busca ser aprobado, sonríes y le dices a todo únicamente le dices sí a todos, solamente para agradar, para caer bien, acabarás realmente por dejar de ser tú mismo y dependerás de otros para ser feliz o para realizarte como persona. Por un lado, nos han educado para caer bien, pero por el otro, para conseguir nuestros propósitos, pensamos que deberíamos agradar. Siempre recomiendo en esta parte un libro de Joyce Meyer que se llama Adictos a la aprobación. Si alguien lo puede escribir, por favor, se lo voy a agradecer. Quien lo desee me lo puede pedir, que yo lo tengo en digital. Adictos a la aprobación. Ese libro cambió mi vida hace 5 años, completamente. Entonces, siempre que se experimenta rechazo, se llega a una crisis de identidad, como le dije ahorita, que abre puertas a demonios. Entonces, ¿cómo tú puedes establecer límites y no caer en exageración? Número uno, evalúa los siguientes parámetros para que tú, gracias Casey, para que determines si vives pendiente de lo que piensan
de ti los demás o eres alguien a quien la opinión de otros no les importa en absoluto. Hay un libro que se llama, que creo que lo vi el otro día, creo que en Videoclub Cristiano, que se llama así mismo, Límites. Hay personas que necesitan aprender a decir no y a poner límites. Voy a hablar un momentito sobre esto y para eso voy a dejar de compartir la presentación por un segundo para poder entonces llevar esto al plano bíblico, porque quiero que podamos aterrizar esto un poquito. Si nosotros nos vamos a llevar al contexto bíblico y nos vamos a analizar la vida del rey David, que es uno de los más rechazados, pero vamos a ver cuáles fueron los tantos rechazos. David fue rechazado por su padre primeramente, por sus hermanos, por Saúl, por su esposa, por el pueblo y por su propio hijo Absalón. ¿Por qué por su padre? Isaí dice Primera de Samuel, acompáñenme a leer Primera de Samuel 16:10, del 10 al 13. Dice Isaí trajo todos los hijos que tenía para presentarle al profeta Samuel. Ustedes se acuerdan que el profeta Samuel fue a la casa, le dijo, tráeme todos tus hijos por orden del Señor. Y entonces aquí es cuando relatan esta historia. Él no se acordó de David. Aquí en República Dominicana nosotros le llamamos a eso el hijo de Machepa. Que usted se va a reír, yo sé que sí. Entonces el profeta indaga si estaban presentes todos los hijos. Bueno, está el impresentable, óigame bien, así le dijo Isaí en una de las versiones. Está el impresentable, al que nadie da demasiado, replica el padre. Bueno, tráelo, finalmente dice Samuel. Esa es la forma en la que su padre habló de él. David realizaba la tarea que nadie quería hacer y nunca pensaban que el pequeño sería el futuro rey de Israel. Pues era la antítesis de lo que alguien pensaba que podía ser un rey. Señor, estamos hablando de que Saúl, el hombre más bello del reino, hasta que llegó David, era un hombre alto, apuesto, corpulento, y David quizá medía 5'6". Estamos entendiendo, o sea, era totalmente opuesto a lo que se pensaba. Pero Dios realmente devela a través de la vida de David el secreto de una persona que va a enfrentar el tema del rechazo con mucho éxito. Si el rechazo es carencia de amor verdadero y puro, entonces disfrutar del amor más puro sería el antídoto para mitigar el rechazo. Y David disfrutaba del amor más puro que existe, que es el amor del Creador. Entonces vamos a ver, vamos a ver. En Primera de Samuel 13:14 dice, vemos lo que Dios le dice al rey Saúl a través de Samuel. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Estoy leyendo Primera de Samuel 13:14. David era el dulce cantor de Israel, que ni su padre tenía en cuenta, pero para Dios él era importante. Él era importante. Dios sí lo tenía en consideración porque era un adorador. Este es el principio de la sanidad de la herida del rechazo, saberse amado por Dios y elegido por Dios para salvación. Deleítate en la presencia del Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón, dice la Biblia. Uno de los rechazos que marca más a un ser humano es el de sus padres. Pero qué bueno que existe la medicina de Dios. Qué bueno que si nos ponemos bajo el nuevo pacto de la sangre de Cristo, hay victoria en el rechazo. Primera de Corintios 1:28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Esta es la buena noticia del Evangelio, que si la persona acepta a Cristo, la provisión de Dios al final de cuentas es
completa. La segunda herida de rechazo que él sufrió fue con sus hermanos. Acuérdense que David era hijo de un desliz que tuvo Isaí en un momento determinado. Si nos vamos a primera de Samuel 17, del 27 al 29, y analizamos la actitud de David, vemos que él desecha las palabras negativas y de menosprecio de su hermano mayor y seguía pensando en el gigante que iba a derribar. Mientras tú mantienes la mente en derribar a los demonios, el rechazo jamás te va a derribar. Si mantienes tu mirada en el rechazo, el gigante se te va a reír de ti y de la obra de Dios en ti. Entonces, como dice la palabra, no tenemos lucha contra seres humanos, sino con potestades malignas, demonios, seres invisibles, que pelean en las regiones celestes y que saben el potencial y el peligro que representamos nosotros para la tiniebla. Hay personas que se frustran por no alcanzar el éxito. Y entonces todo aquel que lo logra se convierte en sospechoso, en la víctima de su amargura. Nosotros tenemos la fuente de la victoria. Todo ese poder está disponible para el cristiano si lo cree. Dios te quiere poner como cabeza, no como cola. Primera de Pedro 4:14 dice, dichosos ustedes si los insultan por causa de mi nombre, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. El tercer rechazo es el rechazo que él le sucedió por el rey Saúl. Representa a la persona envidiosa que teme que alguien más virtuoso le quite su lugar. Saúl envió a David a diversas expediciones militares y debido al éxito que él siempre obtenía, lo nombró jefe. Volviendo David de una batalla en que fueron destrozados los filisteos, las mujeres de Israel salieron al encuentro de Saúl bailando y cantando alegremente al sonido de panderos y platillos. Eso está en primera de Samuel 18. Y entonces, en vez de ponerse alegre con ese reconocimiento del valor de David, Saúl se dejó arrastrar por la envidia y el odio hasta que llegó a desear matarlo. Y fueron varios los intentos de asesinato de Saúl contra David. Que Dios nos otorgue la gracia y la humildad para tener desinteresada admiración por las personas virtuosas y exitosas. Es la única manera de nosotros perfeccionarnos y aprender. El cuarto rechazo que vivió David fue su propia esposa. Este tipo de rechazo podemos evitarlo trabajando en el área de lo profundo. Cuando nos vamos a proyectar para un matrimonio o cuando estamos hablando de formar una familia, debemos ser muy sabios y procurar la sanidad del rechazo para evitar este tipo de problemas. Segunda de Samuel 6:16 dice, el rechazo puede destruir vidas, matrimonios, pueden ver segunda de Samuel 6:16, segunda de Samuel 6:16, para que puedan entender cómo es que estas heridas deben ser sanadas y poder afrontar cada situación familiar. Luego vamos a ver esos rechazos que tenía Absalón con él. Y ese caso de Absalón es bastante particular, pero no vamos a entrar en detalle en el día de hoy. Yo quiero continuar para que ustedes puedan entender, pero te quería aterrizar bíblicamente para que tú pudieras entender que no solamente eres tú o soy yo que está viviendo, padeciendo este tipo de situaciones. Esto es común, está bíblicamente registrado que muchos de las personas que nosotros admiramos a nivel de la Biblia también padecieron lo mismo que estamos padeciendo tú y yo. Muy bien, vamos a ver. Vamos a continuar. Formas de establecer límites y no caer en la exageración. Número uno, en tu forma de vestir. ¿Tú te has detenido alguna vez a pensar cómo vistes en tu día a día o más bien por qué tú vistes de la forma que tú vistes? ¿Qué te motiva? ¿Qué te frena? ¿Eres libre eligiendo tu ropa o tratas de pensar cómo te van a ver o cómo se viste otro para tú vestirte? Número uno. Número dos, tu forma de relacionarte con tu familia. Hacerte cargo de muchas responsabilidades que no te corresponden. Miedo a decir no, pensando que la familia dejaría de quererte o te rechazaría. Un miedo inconsciente, además irreal, pues una familia no quiere a sus hijos por lo que hacen, sino porque simplemente son sus hijos.
Te desvives por tu familia o tu pareja pensando que si dejas de hacer todo lo que haces para ellos, dejarán de valorarte. Número 3, tu vida social. Acabamos adoptando un papel pasivo o de ayudantes. Tratamos de agradar a nuestros amigos a costa de nuestras propias prioridades. Le colmamos de regalos, atenciones, etcétera. Y decimos que sí a todo lo que ellos nos proponen. Si eres el que más escucha que el que habla de sí mismo, tal vez tú quieras poner un poquito de atención y de distancia entre tú y las personas íntimas o más cercanas para que puedan corresponder de manera justa y darte el valor que realmente tú mereces. Número 4, las formas de comunicarte en el trabajo y en tus estudios. Estas son áreas de gran importancia para detectar si el miedo al rechazo está presente en tu vida. Y es que en un ámbito de tu vida tan amplio que ocupa tantas horas al día, es casi inevitable que tus fortalezas y debilidades salgan a la luz diariamente. ¿Cómo tú te comunicas con tus compañeros, con tus subordinados? ¿Propones cosas nuevas o eres capaz de expresar tu opinión o de enfrentarte ante un conflicto de forma abierta o por el contrario, tú te sientes incapaz de dar tu opinión, de hacerte oír y solo tú te mantienes acatando órdenes y las decisiones de otros? Una cosa es aceptar la jerarquía y las figuras de autoridad y otra es ser alguien que está constantemente buscando agradar a la figura de autoridad, halagando en exceso a esa figura de autoridad, riéndose de todos los chistes y dejando de ser tú mismo para caer bien. Número 5, tu comunicación no verbal, tu voz, tus gestos, tu postura, tu forma de mirar, tu forma de moverte delatan muchas veces tu necesidad de ser aprobado por otros. El problema clarísimamente es que si tú no te apruebas a ti mismo, vas a estar constantemente buscando la aprobación de otros. Y debería ser justamente al revés. Primero yo me apruebo y luego los demás podrán aprobarme o no. Eso es opcional, pero eso ya no debería de importarme tanto porque eso no depende de mí. Número 6, tus miedos y tus preocupaciones habituales. ¿Cuáles son tus pensamientos habituales? Eso que tú piensas constantemente se vuelven tus hábitos y tus acciones. Y tu carácter. Eres una persona que se preocupa en exceso. Piensas que puede siempre suceder lo peor. Si tú estás todo el tiempo pendiente de las cosas negativas, de querer controlarlo todo, de que básicamente tú no confías ni en ti mismo, mucho menos en los demás, creemos que los demás son enemigos todo el tiempo y nos preocupamos demasiado de lo que puedan pensar de nosotros. Es una voz interior que se llena de negatividad, impide que una persona con miedo al rechazo pueda comunicarse de manera fluida. Pues al final lo único que está pensando es, me agradan, no me agradan, me veo bien, estoy hablando bien, se refleja mi voz, tu cara dice otra cosa, tu postura corporal, tu lenguaje corporal dice otra, muy diferente. Número 7, lectura de pensamiento. Tú eres de lo que siempre sabe lo que piensan los demás. A todos nos pasa. El problema se da cuando tú realizamos la lectura de pensamiento todo el tiempo negativo. Todo lo que tú tienes en tu boca es un juicio hacia los demás. Todo lo que tú tienes en tu cabeza es pensar negativo de los demás. No podemos saber lo que pasa por la mente de otros y al final nosotros no somos tan importantes para lo que de los demás se pasen el día entero pensando en nosotros y lo que nosotros estamos dejando de hacer. ¿Verdad que no? Pero los que sufrimos del miedo al rechazo, vemos peligro por todas partes, especialmente en los demás. Y creemos nosotros incluso adivinar lo que los otros están pensando. Nos adjudicamos las publicaciones incluso que hacen, porque nosotros pensamos que todo el tiempo están hablando de nosotros. Qué importantes somos nosotros. No saber decir que no. Número 8. Muchos piensan que el decir que no es rechazar a una persona, cuando en realidad no tiene por qué ser así. Probablemente se rechace una situación, una petición, pero no a la persona en sí. Observa lo siguiente y piensa. ¿Dices sí con demasiada frecuencia y te arrepientes después?
Prueba y ensaya a decir que no durante un día y date cuenta del efecto que eso va a tener en ti. Probablemente al principio te vas a sentir rarísimo, te vas a sentir incómodo, te vas a sentir constreñido, pero poco a poco tú te vas a ir dando cuenta que no hay nada terrible en decir que no, te vas a ir dando cuenta que hay cosas que tú te estabas privando de hacer porque siempre decías que sí. Número 9, dar explicaciones de todo. El no saber decir que no muchas veces también nos lleva a tener que estar dando explicaciones de todo a todo el mundo y de por qué yo no quiero o de por qué yo no puedo hacer algo. Decir no no significa que yo tengo que justificarme. Con dar una excusa válida, siempre diciendo la verdad, debe ser más que suficiente. Número 10, evitas conflicto a toda costa. Miren qué imagen tan bella. La persona con miedo a ser rechazada normalmente huye del conflicto y de la discusión, porque el conflicto para ellos significa rechazo. Si yo no estoy de acuerdo con alguien, ese alguien me desaprueba y por tanto me rechaza. Y como el rechazo es mi peor pesadilla, prefiero no discutir y ceder, pues así yo me aseguro de que me sigan aprobando. Está muy relacionado con el apego o la dependencia emocional, muy relacionado, sobre todo las que sufren las personas con baja autoestima. Entonces, ya que yo no me apruebo, busco que los demás me aprueben a mí. Pero como no depende enteramente de mí que me aprueben, haré lo que esté a mi alcance para entonces seguir sintiéndome aprobado. Entonces, cuando presentamos nuestro rechazo a Dios, dejamos que Él maneje las emociones y el dolor que conlleva esto. Es probable que encontremos algo bueno de esto. Redimir el rechazo es una de las formas en las que Dios nos hace crecer y sacar la belleza de las cenizas. Quiero entregarte 10 razones, las 10 razones más poderosas. Número 1, aprendemos que el valor yace en la opinión de Dios. Todo lo que tiene vida crece. Nuestro valor yace en la opinión de Dios, no en la de otros, ni en la de nosotros tampoco. Él nos llama amados y elegidos. Sin embargo, es difícil para nosotros muchas veces recordar esto, cuando a veces Dios nos parece tan lejano y nos encontramos rodeados de personas que parecen tener todo lo que nos hace falta. Mientras nosotros buscamos a Dios por su aprobación, desarrollamos la inmunidad a la necesidad de aprobación por parte de los hombres. El rechazo no determina tu valor. Número 2, aprendemos cómo manejar las emociones correctamente. El rechazo ocurre tan a menudo que nos sentimos heridos, adoloridos de algún modo. Nosotros creemos que estos sentimientos no deberían ser reconocidos. Los sentimientos no son para ser escondidos, son para ser reconocidos y manejados. Los sentimientos son un don que Dios nos dio para ayudarnos a experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecernos. Cuando nosotros negamos nuestro dolor, negamos nuestras lágrimas, también nos estamos negando la plenitud que da la alegría, el gozo, el amor, la risa. Esto también nos ayuda a desarrollar compasión por otros. Este proceso de ser libres del rechazo nos lleva simplemente a crecer. La respuesta natural del rechazo es el endurecimiento de nuestros corazones y ajuste de nuestra amargura. No todos llevamos bien, no todos nos vamos a llevar bien. Las personalidades chocan, los puntos de vista coalicionan. Raramente tú vas a encontrar un lugar en el que todos se sientan aceptados y en aprobación. En algún momento vamos a tener fricciones. Podemos extender o alejar el regalo de la compasión hacia otra persona. Cuando nosotros experimentamos rechazo, recordamos lo que se siente sentirse querido, no querido, y como resultado nos recuerda que debemos tratar a otros con compasión.
Otro punto es que nosotros redireccionamos nuestros sueños y nuestras metas. Escondido en nuestros corazones permanece el deseo de un ascenso propio, aplauso, reconocimiento, celebración. Somos propensos al egoísmo. Y hay un pedazo de nuestro corazón que quiere reconocimiento por nuestra asombrosa idea o acto de buena fe. Nosotros no podemos negar eso. Con cada rechazo al que nosotros nos enfrentamos, otra pieza de ambición egoísta es negada hasta que nos impone más nuestro ascenso por parte de Dios, más el de Dios que el de nosotros. El rechazo nos enseña a mermar para que Él pueda engrandecernos. Y nuestra ambición egoísta sea reemplazada por una ambición sana. Otra cosa que nos enseña el rechazo es que tenemos un entendimiento más profundo acerca del amor de Dios. ¿Sabes cuánto tú eres amado? Amada. Amada de verdad, no condicionado. ¿Lo entiendes solo de forma intelectual o lo sientes? ¿Ha estado tu corazón herido tantas veces que el amor de Dios no puede penetrar a ti, el amor de quienes te rodean? Nuestras experiencias con el amor humano dañaron esa relación, esa percepción que nosotros tenemos del amor de Dios. Creemos que el amor de Dios es condicionado. Si tú puedes separar tu miedo al rechazo del verdadero rechazo, comienzas a recibir el amor profundo de Dios en ese receso de tu corazón. Otro punto es que también nos podemos identificar más con Cristo. Jesús sufrió el rechazo de sus seguidores, discípulos, de gente, de sus enemigos. El rechazo entró y salió de su vida, mas él, señores, no dejó que eso definiera su ministerio en la tierra. Jesús permaneció enfocado en los asuntos de su Padre. Él sanó, amó, liberó personas mientras experimentó el rechazo. Servir a Cristo no siempre nos va a traer aprobación. Puede traernos oscuridad, dolor, más rechazo, pero aún así podemos vivir una vida de propósito y saber que Dios usará ese rechazo para refinarnos mientras le servimos. Sufrir de rechazo nos hace ser más como Cristo. Otro punto es que practicamos las batallas, ganar las batallas a través de la adoración. Cuando nosotros buscamos a Dios en adoración, en vez de revolcarnos en nuestro rechazo, le quitamos ventaja al enemigo. El rechazo es personal, es un ataque hacia la persona que Dios nos ha hecho para ser. Somos conducto de su reflejo a un mundo perdido y moribundo. Así que cuando el rechazo nos roba la expresión individual de Dios dentro de nosotros, nos sentimos dolidos. Entonces, la adoración, y quienes son mis discípulos aquí, mis hijos espirituales, saben que siempre les repito lo mismo. La adoración es un arma y es muy útil cuando nosotros somos atacados, porque enfoca nuestra razón al guerrero que lucha por nosotros. Permanecemos firmes y alabamos su nombre. Lo vemos luchar en nuestra representación. Él toma el lugar y nosotros simplemente nos quitamos. Mantenemos nuestro enfoque en Dios. Esa es la otra ventaja del rechazo en nuestra vida, cuando decidimos verlo de otra manera. El rechazo resalta la evidencia de que el temor aún permanece en nuestros corazones. Cuando el rechazo perfora nuestro corazón, obtenemos una oportunidad de sacar más raíces de la hierba del miedo del hombre viejo. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. La siguiente ventaja es que nosotros escogemos un corazón agradecido en vez de un corazón descontento. El descontento con nuestros dones individuales crea la inhabilidad de estar agradecido por alguien que tiene un don similar. Por eso vemos tanta gente en las redes imitando al otro. Vemos tanta gente en las redes haciendo y duplicando y copiando lo que otros están haciendo. Vemos 10 videos de gente que corre, 30 videos de gente que salta de una mata, 14 videos de gente que están vociferando
y todos usan el mismo filtro, todo el mundo está haciendo lo mismo porque lo que se han vuelto es copia, porque lo que están es pretendiendo los dones de otros. Y quizá nosotros estamos pensando que los dones de ese sobrepasan los míos. Y en vez de estar en descontento, debemos agradecer a Dios por las habilidades que nosotros tenemos. Agradecerle porque te ha dado buenos dones y habilidades, porque tenemos un nuevo día para usarlos y confiar en que fuimos escogidos en este tiempo para Dios. Pero a veces nuestro descontento con quien somos y lo que somos nos puede cegar de las oportunidades que Dios nos está dando ahora mismo. Otro beneficio es que seremos nueva criatura. El rechazo puede ser un catalizador maravilloso para el cambio en tu vida. El tipo de cambio que Dios trae para que puedas ser parte de su propósito al hacer que el mundo entero lo conozca a través de tu testimonio, de lo que Él hace cuando te levanta, cuando te restaura. Apocalipsis 21:5, uno de mis versos favoritos. Dios dijo que desde su trono, yo hago todo nuevo. Y también dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de qué? De confianza. Así que yo me despido por el día de hoy. Doy las gracias a cada uno de ustedes por haber confiado en esta tarde para haberles traído esta información, haberles traído esta formación. Y les dejo aquí la información para quienes desean colaborar con nosotros, con nuestro ministerio, para que esto siga llegando a ustedes de manera gratuita, siga llegando a ustedes y a muchos, que podamos seguir compartiendo y extendiendo la palabra a cada uno de ustedes. Voy a dejar de compartir en este momento, agradeciéndoles ahora de manera presencial para que podamos, esto lo vamos a subir a YouTube para que ustedes puedan compartirlo con alguien más. Alguien necesita esta información, alguien necesita conocer de estas palabras de poder y tú puedes ser la persona que transmita a otros, muchos otros, una semilla de esperanza dentro de lo que es el rechazo. El rechazo es solamente un instrumento de Dios para bendecir tu vida.